Aloha chicos, hoy comenzamos nuestra segunda unidad, Renacimiento y Reforma. En esta unidad vamos a trabajar los siguientes epígrafes. Por un lado, el primer epígrafe se titula El humanismo, una nueva forma de pensar. Posteriormente trabajaremos la ciencia y el arte como una concepción diferente en esta etapa. Luego nos adentraremos en el mundo del arte, del Renacimiento y trabajaremos el Quattrocento, el Cinquecento y la expansión del Renacimiento por Europa. Y por último trabajaremos también los cambios religiosos que se dieron en esta época. Por un lado la Reforma y por otro la reacción que tuvo la Iglesia Católica con la Reforma, es decir, la Contrarreforma. Comenzamos con el capítulo de hoy, el humanismo, una nueva forma de pensar. Y aquí tenemos la frase de un humanista de la época que dice: la razón habla y el sentimiento muerde. Frase del gran Petrarca. Ya esto nos tiene que hacer pensar un poco hacia dónde se va a dirigir el pensamiento humanista. La razón habla y el sentimiento muerde. Piénsalo, reflexiónalo y lo comentamos en clase. En este primer capítulo vamos a trabajar distintos apartados. Por un lado tenemos el cambio de mentalidad. El cambio de mentalidad a finales de la Edad Media y principios de la Edad Moderna va a ser lo que producirá el humanismo. Y por otra parte, veremos cómo se difunde el humanismo a lo largo de toda Europa. Vamos a ello. A finales de la Edad Media, Europa va a iniciar una profunda transformación política, social y económica. Es decir, una transformación integral, donde el cambio va a ser tan brutal que va a afectar tanto a la política, a la sociedad y a la economía. Por eso es en este siglo donde vemos cómo pasamos de la Edad Media a la Edad Moderna. Siempre hemos dicho que deben ocurrir acontecimientos lo suficientemente importantes y revolucionarios para que podamos pasar de una etapa histórica a otra. A través del humanismo veremos esta gran transformación que hizo que pasáramos de la Edad Media a la Edad Moderna. Lo primero que tenemos que cuestionarnos es ¿qué es el humanismo? ¿Qué significa el concepto humanismo? Bueno, pues es una corriente filosófica y cultural que surge en el siglo XIV, pero su mayor plenitud va a ser a lo largo del siglo XV y principios del siglo XVI. Y a partir de aquí tenemos una serie de características que nos hacen entender qué significó el humanismo para las personas de este siglo. Por un lado, debemos recordar que en la Edad Media todo giraba en torno a Dios. Eso lo denominamos teocentrismo. La palabra teo significa Dios y centrismo, todo centrado en Dios. A diferencia de la Edad Media, en esta nueva época, la importancia se va a centrar en el ser humano, no en Dios. Y es lo que denominamos antropocentrismo. Antropo de hombre y centrismo. Todo en torno al hombre. ¿Qué significa esto? Bien, veremos. Esta imagen seguro que la has visto muchísimas veces en las redes, en la tele, en libros. Esta obra se llama El hombre de Vitruvio de Leonardo da Vinci. El hombre de Vitruvio fue un intento que hizo Leonardo da Vinci, el gran genio del Renacimiento. Fue el intento que hizo por crear al hombre perfecto. Y para lograr esta perfección aplicó todos los conocimientos científicos que él tenía en busca de un equilibrio matemático. A través de esta obra, él intenta medir al hombre perfecto y lo hace a través de la simetría que se usa en la arquitectura. Aunque El hombre de Vitruvio no pertenece en origen al propio Leonardo da Vinci. Esta obra debe su nombre a Marco Vitruvio, que fue un arquitecto romano del siglo I a.C., unos cuantos siglos atrás, en el que este arquitecto intentó fijar unas proporciones matemáticas para definir al hombre perfecto, exactamente lo que intentó hacer Leonardo da Vinci. ¿Qué hizo Leonardo da Vinci unos siglos después? Utilizó las fórmulas de Marco Vitruvio, pero las adaptó y así dibujó su famoso canon de las proporciones humanas en uno de sus diarios. El hombre de Vitruvio muestra la figura de un hombre desnudo, con los brazos y las piernas sobreimpresas en dos posiciones diferentes, como podemos observar. Una de esas extremidades está dentro del círculo, igual que aquí, y las otras extremidades están dentro de un cuadrado. Alrededor del dibujo podemos ver textos que eran correcciones que hacían Leonardo da Vinci explicando estas medidas. Lo curioso es que este texto está redactado en escritura especular. ¿Y esto qué significa? Es una escritura realizada en dirección contraria, es decir, en vez desde la izquierda a la derecha, está realizada desde la derecha a la izquierda. Nuestro genio Leonardo
era un poco gracioso y hacía este tipo de cosas un poco para que la gente no tuviera tan fácil leerlo y entenderlo. Lo cierto es que él utiliza unas medidas matemáticas para poder proporcionar lo que sería el cuerpo de un hombre perfecto. Por ejemplo, él dice que 4 dedos hacen una palma de la mano y 4 palmas hacen un pie y 6 palmas hacen el codo y 24 palmas hacen todo un hombre. Pero te hago una pregunta. ¿De verdad existe el hombre perfecto? El hombre de Vitruvio ha sido considerado durante muchos siglos un canon de las proporciones humanas perfectas y se ha usado como referencia en multitud de estudios y también como modelo de perfección en el arte. Y de alguna manera lo es porque proporcionalmente es perfecto, es perfectamente simétrico, tanto en su lado derecho como en su lado izquierdo, pero ¿este canon puede darse a una persona real? Evidentemente las proporciones perfectas no existen, porque tampoco existe el hombre perfecto. Una cosa la podemos considerar perfecta si la comparamos con otra cosa y también si observamos su función, es decir, un día de lluvia es perfecto para regar mis huertitas, mientras que un día de lluvia no es perfecto para poder ir a la playa, ¿verdad? Bueno, pues el concepto de perfección es muy relativo. Para nuestro genio, el hombre de Vitruvio es un canon matemático perfecto, pero ¿con respecto a qué? A una belleza clásica, es perfecto como atleta, también sería perfecto desde el punto de vista intelectual, es perfecto para arar los campos o para cargar peso en un muelle. Como podemos ver, la perfección cambia según el punto de vista, con lo cual también los cánones de belleza, desde el punto de vista anatómico, han ido cambiando. Por ejemplo, durante miles de años la belleza estaba en la gordura. En la antigüedad, comer en exceso hasta el punto de engordar era un lujo, porque solo comían mucho unos pocos. Y no solo se comía poco, sino que además se hacían muchos trabajos físicos, con lo cual las personas entradas en carne se consideraban bellas y exóticas, tal como nos refleja esta escultura que es la Venus de Willendorf. No solo porque es una mujer entrada en carne, por lo que acabo de comentar, sino además porque tiene excesivamente desarrollados los órganos relacionados con la fecundidad y la reproducción, los pechos y la vulva. Esto también nos hace observar que dentro del canon de belleza de la prehistoria consideraban bello aquella mujer que podía dar a luz, ya que para ellos era muy importante poder reproducirse y mantener la especie. Posteriormente, veríamos también las 3 gracias de Rubens. En esta época, mujeres entradas en carne también eran consideradas bellas. Bien, toda esta reflexión, ¿qué significa? Aparte de considerar y de valorar los distintos tipos de cánones de belleza y los distintos tipos de proporciones a lo largo de la historia, una cosa nos queda clara. A partir de la Edad Moderna, el ser humano comienza a ser el centro del cosmos. Los propios humanistas no dejan de creer en Dios, no abandonan la fe, pero sí comienzan a tener un interés por conocer e interpretar el universo. Y ya no se conforman con aquellas fábulas de la Edad Media que realmente no explicaban absolutamente nada, sino solo intentaban meter miedo a la población ante un posible juicio final de fuego e infierno. Una prueba de que este cambio de mentalidad se dio en este momento la podemos observar en esta pintura que pertenece a la Capilla Sixtina, que se titula La creación de Adán, y es una pintura de otro genio increíble de la pintura renacentista, que es Miguel Ángel. Bien, pues quiero que te des cuenta de un detalle que nos hace ver cómo la mentalidad cambió en aquella época. Vemos en el lado izquierdo cómo se ha representado a Adán y en el lado derecho se ha representado al Dios creador que mediante su dedo va a darle vida a su creación. Si te das cuenta, ellos no rechazan la creencia de un Dios como creador. Pero, ¿cuál es el detalle? Que el pintor representa tanto a Adán como al Dios creador de la misma manera, como 2 personas normales. Y es más, representa los brazos en la misma altura, con lo cual aquí no se ve un poder absoluto de Dios sobre el ser humano, sino nos muestra un Dios mucho más cercano y que baja hacia la altura del hombre, se hace como un hombre y podríamos ver hasta un cierto compañerismo. De alguna manera esto es una de las evidencias que podemos ver como cambio de mentalidad en esta época. Frente al Dios todopoderoso que prácticamente lo que hacía era dar miedo en la Edad Media, pasamos a una forma de ver a Dios distinta, una forma más racional donde el miedo no tiene lugar y donde lo que hay es un interés por conocer. Además de defender la importancia del ser humano como eje principal, también comienzan a interesarse por el conocimiento, como acabamos de nombrar,
a través de la razón y la experiencia. Si te das cuenta, está todo vinculado. ¿Y cómo lo hacían? Pues comenzaron a observar la naturaleza. Hasta ese momento, si algo conocían era a través de una historia bíblica o a través de una fábula, pero los humanistas se empiezan a dar cuenta que detrás de todo lo que ocurre en el mundo tiene que haber una razón científica. Y que el Dios en el que ellos creen no puede ser un Dios del capricho, en el que si cae lluvia del cielo es porque los ángeles están llorando, por ejemplo. Tiene que haber una explicación científica. Ellos mismos son los que van a sentar las bases del método científico. El método científico, como lo conocemos hoy, a través de distintos pasos. Primero una observación, observamos la naturaleza, observamos el mundo que nos rodea y nos hacemos preguntas, aquello que no entendemos. Tras la observación y tras plantearnos esas cuestiones, elaboramos una hipótesis. Es decir, elaboramos una idea de lo que nosotros creemos del por qué ocurre algo. Y a partir de ahí debemos experimentar para ver si tras la experimentación nuestra hipótesis es correcta o no. Una vez experimentamos, tendremos unos resultados y esos resultados los deberemos analizar y ahí es cuando vamos a comprobar si nuestra hipótesis es correcta o no. Y por último llegaríamos a unas conclusiones. Este método científico que utilizamos hoy en día para prácticamente todo proviene del humanismo, por esa necesidad de buscar la verdad a través de la razón, a través de lo que se ve, de la experiencia y no a través de la superstición. Además, sintieron una profunda curiosidad por el mundo físico y el espiritual. Eran personas que querían saber de todo, que no querían ser especialistas en una materia sola, sino que querían convertirse en auténticos sabios. Un ejemplo de ello lo tenemos en Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci fue un polímata. Y un polímata que es, pues es una persona que tenía sabiduría y que tenía conocimiento en muchos campos. Fíjate que Leonardo da Vinci fue pintor, fue anatomista, fue arquitecto, fue paleontólogo, fue artista, fue botánico, fue científico, fue escritor, fue escultor, fue filósofo, fue ingeniero, fue inventor, fue músico, fue poeta, fue urbanista y fue cocinero. Increíble, ¿verdad? Yo me pregunto, ¿cuánto dormía este hombre? ¿Tú sabes que Leonardo da Vinci murió con 67 años? ¿Cómo es posible que le diera tiempo a hacer tantas cosas como las que hizo? Un hombre formidable, con muchas ansias de aprender, de conocer, y que el tiempo no le daba para todo lo que hacía. Creo que deberíamos aprender un poquito de Leonardo da Vinci o de los humanistas, ¿verdad? Por otra parte, los humanistas se van a inspirar en la antigüedad. Cuando hablamos de antigüedad, hablamos de aquellos modelos clásicos griegos y romanos. Los humanistas van a mirar hacia el pasado y se van a dar cuenta que aquella época fue una época que cultural y artísticamente fue muy rica y muy importante. Y van a comenzar a sacar del baúl de los recuerdos todas esas obras de la antigüedad que habían quedado en el olvido por la Edad Media y el oscurantismo que se dio. Y por último, frente al dominio del latín que se había dado durante toda la Edad Media, a partir de ahora se van a promover las lenguas vernáculas. Las lenguas vernáculas son aquellas lenguas propias de cada país, es decir, el español, el inglés, el alemán, el francés. Bueno, pues se va a promover que los libros comenzaran a escribirse en las lenguas vernáculas para que todo el mundo pudiera optar al conocimiento. Como principales humanistas tenemos a Erasmo de Rotterdam, a Tomás Moro, a Antonio de Nebrija y a Luis Vives. Y en el siguiente apartado debemos hablar sobre la difusión del humanismo, es decir, hemos hablado de qué significó el humanismo, qué características fundamentales tenía, pero cómo se pudo difundir este concepto a lo largo de toda Europa. Hoy en día nos parece una bobería este tema de la difusión porque nosotros estamos conectados 24/7 a cualquier parte del mundo cuando queramos, pero en aquel momento evidentemente las cosas no eran así, aunque comienzan a desarrollarse varios medios que van a propiciar que el pensamiento humanista se desarrolle por toda Europa y por eso el cambio de mentalidad va a ser brutal. En primer lugar, se va a desarrollar la imprenta, un invento tan importante para nuestro mundo que no te puedes ni imaginar. La imprenta más conocida fue perfeccionada por Gutenberg hacia 1440. Con la imprenta se permitía publicar más libros en menos tiempo, ya que hasta ese momento los libros se copiaban manualmente, uno a uno. Entonces nos encontrábamos siempre con muy pocas copias de libros. Y además, al tener pocas copias, solo unos pocos podían disfrutar de esos libros. ¿Y quiénes eran esos pocos? El clero mayormente. La imprenta va a propiciar
que el conocimiento pueda llegar a más personas. Gutenberg, que era un orfebre, modificó lo que sería una prensa de uvas, que todos conocemos bien porque de alguna manera siempre hemos estado vinculados a la vendimia, pues modificó una prensa de uvas y fabricó unos caracteres metálicos móviles, que eran las letras. Aquí podemos ver las distintas partes de una imprenta de la época. Este podría ser un modelo que represente a la imprenta de aquel momento. Esta es una escena que también representa a un taller típico de aquella época. Y este es el propio Gutenberg trabajando en su imprenta. Y además de tener la oportunidad de sacar adelante más libros y que esos libros fueran más baratos, con lo cual más personas podían optar por ellos, va a ocurrir algo muy, muy, muy importante, que no solo va a cambiar la mentalidad de las personas, sino que también va a cambiar el mundo religioso y va a ser que a través de la imprenta se va a dar la posibilidad de que la Biblia la puedan leer más personas. Además de poder imprimirla para muchas personas, también se va a traducir a las lenguas vernáculas, es decir, a las lenguas de cada pueblo. Y este va a ser el germen, va a ser el inicio de la gran división religiosa que va a haber en la Edad Moderna, que es la división del cristianismo, donde vamos a encontrar la reforma protestante frente a la Iglesia Católica. Pues gracias a la imprenta esto se pudo dar, porque la sociedad pudo acceder a los textos sagrados, a la Biblia, y pudo darse cuenta de que había muchas cosas que la Iglesia predicaba que iban totalmente en contra de lo que decía la Biblia. Y de ahí salió esta división. Por ello es tan importante la imprenta como medio de difusión del humanismo. Otros medios que ayudaron a esto fue las frecuentes relaciones entre los humanistas, el hecho de querer viajar, intercambiar conocimiento, este sentido de comunidad y el querer compartir el conocimiento y querer que todo lo que tú descubrías como genio quisieras compartirlo con los demás. Esto hizo también que el humanismo se desarrollara. Las academias y las universidades también fueron muy importantes, porque eran centros culturales donde los humanistas compartían sus ideas y conocimientos. Y además también fueron lugares donde se desempolvaron aquellos estudios clásicos de Grecia, de Roma, estamos hablando de siglos pasados, y donde descubren obras muy importantes, pensamientos muy importantes que habían estado prohibidos durante la Edad Media porque la Iglesia los había prohibido, y comienzan a descubrir un mundo nuevo que se habían estado perdiendo durante muchos años. Hasta aquí nuestro primer capítulo de la segunda unidad, el humanismo. Ten en cuenta cuáles son las claves que debes comprender para estudiar. Por una parte, qué significó el humanismo, qué ideas defendían los humanistas, todas esas características de las que hemos hablado, y también qué medios contribuyeron a la difusión del humanismo. Puede ser que tengas alguna duda, apúntalo y en clase podemos resolverlo. También recuerda empezar a trabajar con el glosario de conceptos y espero haberte transmitido lo importante que ha sido este momento de la historia. Si el mundo de hoy es tan moderno y tenemos tantos avances, es gracias a periodos históricos como este, como el que estamos trabajando. Personas que lucharon por querer conocer, por querer ser libres, por no conformarse con lo que se supone que era lo correcto, y es muy interesante que conozcamos grandes momentos como este. Como bonificación debes hacer lo siguiente. Ya sabes que esta época fue una época de grandes inventos muy importantes. Debes elegir un invento de la época, explicar un poco quién es el protagonista de ese invento y cómo se desarrolló. Y en clase lo debes explicar con tus palabras y tendrás una bonificación. Bueno, nos vemos en el próximo capítulo.